Bueno, vamos a continuar con la clase 13 en el curso Macroeconomía 3. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en esta sesión es, vamos a obtener, ¿no? Y vamos a hacer un análisis de la curva de oferta agregada. Eh, bueno, cuando decimos que vamos a hallar, ¿no? La curva de oferta agregada, pues lo que vamos a hacer, lo que se pretende que se haga es justamente hallar una relación positiva, una relación positiva entre la inflación y el nivel de actividad económica. Consideremos que la función de producción tiene esta forma, ¿sí? Y es igual a B por N. Esta función de producción, pues lo que nos está diciendo es que justamente la producción total, pues es igual a la productividad del trabajo multiplicado por la cantidad de trabajadores, ¿no? En este caso, N representa la cantidad de trabajo, ¿sí? Y B es la productividad de ese trabajo, ¿sí? Recuerden aquí en este tipo de función de producción, pues la productividad marginal es igual a la productividad media, ¿sí? Bueno, de esta función de producción evidentemente podemos obtener n, despejamos n, me va a quedar y dividido entre b. Ahora, lo que vamos a hacer es, el número total de trabajadores lo vamos a dividir entre la fuerza total laboral, ¿sí? Que ahora vamos a denotar como F, ¿sí? Al hacer esto, ¿sí? Al hacer esta división, lo que se obtiene es la fracción de la población que se encuentra efectivamente empleada, ¿no es cierto? O sea, si yo vamos a pensar en número de trabajadores, creo que así se entiende mejor, aunque n le digo es cantidad de trabajo, ¿no? Pero vamos a pensarlo en términos de número de trabajadores. Si nosotros colocamos en el numerador la cantidad de personas, ¿no? Que en una sociedad están efectivamente trabajando, ¿no? Están eh, siendo parte del proceso productivo, y lo dividimos entre el total de la población, que bueno, aquí vamos a pensar que el total de la población es la fuerza, ¿sí? La fuerza laboral total. Sí, pues me va a dar una fracción, ¿no? Entonces lo que hacemos del lado izquierdo lo hacemos también del lado derecho, ¿sí? Dividimos entre F ambos lados, lo cual pues lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Y es la tasa de empleo, ¿no? La tasa de empleo se define como el producto total, ¿sí? El producto total eh, entre la fuerza total de trabajo, ¿sí? Multiplicada por la productividad. ¿Qué es esto, no? Y es la producción generada, ¿sí? Aquí le puse producción total, pero bueno, es la producción que se logra con este número de trabajadores y con este nivel de productividad. Obtenemos Y, ¿sí? Y esto lo dividimos entre la fuerza total del trabajo, que es F, multiplicada por la productividad, ¿sí? Vean ustedes que esto también es una proporción, ¿sí? Es una proporción. Y es la producción observada y B por F, vean ustedes que es una especie de producto potencial, ¿no? Si F es la fuerza total de trabajo, ¿no? Es decir, todo el mundo está trabajando, no hay desempleo de ningún tipo, ni voluntario ni involuntario, ¿sí? Si eso lo multiplicamos por la productividad, pues me dará el nivel de producción potencial, ¿sí? El máximo nivel que puede generar de producción la economía. Y Y, pues es el nivel que se alcanza, ¿no? No es evidentemente el total porque hay desempleo, ¿sí? Eh, en este modelo, bueno, se asume en principio que sí hay desempleo porque las empresas tienen cierto poder de mercado, ¿no? Entonces, evidentemente,
Pensemos en el monopolio, ¿no? El monopolio produce menos a un precio mayor y como produce menos, pues va a contratar, va a haber un nivel de empleo, una demanda de empleo menor a la que ocurriría en un mercado de competencia perfecta, ¿no? Poniendo los dos extremos. Y en medio, bueno, pues hay toda una serie de grados y niveles de competencia. Ok, entonces, la tasa de empleo se define como el producto total entre la fuerza de trabajo multiplicada por la productividad. Esto permite, decíamos, definir a la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Si esta es la tasa de empleo, pues 1 menos esto será la tasa de desempleo, ¿no? Ok. De esta manera, si consideramos la curva de Phillips, entonces en lugar de poner U, ¿sí? Vamos a poner 1 menos Y dividido B por F, que es justamente lo que hacemos aquí, ¿no? Aquí vean ustedes, bueno, aquí ya se hizo la sustitución, ¿no? Ustedes pueden hacer la sustitución aquí, me va a quedar F por 1, que es, bueno, menos F por 1, que es esta que está aquí, y menos por menos más, que es este más que está ahí, F por Y entre B entre F mayúscula, ¿sí? Entonces, esta es la curva de oferta agregada, ¿no? Simplemente lo que se hace es considerar, ¿no? Esta función de producción, ¿no? Eh, despejar n y definir la tasa de empleo, de tal manera que 1 menos la tasa de empleo, pues me va a dar la tasa de desempleo. Sustituimos esa expresión en la curva de Phillips y obtenemos entonces la curva de oferta agregada. Bueno, entonces vamos a considerar esta ecuación, que es la curva de oferta agregada. Vamos a graficarla. Entonces tenemos aquí la función de oferta agregada. Bueno, bueno, a ver, son cuestiones algebraicas. Aquí vean que puse simplemente menos f por u y está todo esto, ¿no? U es 1 menos, es esto que está acá, ¿no? A diferencia de lo que hice acá, que es simplemente, pues multiplicar, ¿no? Menos f por 1 y menos por menos más, f por esta expresión que está aquí, ¿no? Que estoy señalando. O sea, simplemente es formas de escribir la misma ecuación, ¿sí? Bueno, lo que podemos ver, ¿no? Es los elementos que están en el intercepto de la curva de oferta, que son todos estos elementos que están aquí, ¿sí? Particularmente vamos a concentrarnos en la inflación esperada y en los parámetros ZWZP, ¿sí? Y vamos a dejar de lado las variaciones en F, ¿sí? Digamos, para términos del curso, ¿sí? Para términos del curso vamos a concentrarnos en estas tres variables, ¿sí? Particularmente, esta ZW y ZP pues van a representar los choques de oferta, ¿sí? Y, bueno, pi esperada, pues ahí es donde, digamos, está el ajuste de las expectativas, ¿sí? Entonces, un incremento en cualquiera de estas variables, inflación esperada, ZW o ZP, pues va a generar un mayor valor del intercepto, ¿no? Por lo que la oferta agregada se desplazaría hacia la izquierda o hacia arriba, y por el contrario, pues una disminución de estos valores, pues haría que el intercepto se moviera hacia abajo, ¿no? Y desplazando la curva de oferta hacia la derecha o hacia abajo, ¿sí? Bueno, vamos a retomar. Vean ustedes que aquí simplemente tengo la curva de oferta y vamos a considerar
nuevamente, ¿no?, la ecuación de demanda agregada, ¿sí? Digamos, hay que ver, ¿no?, la clase 9, de la diapositiva 9 a la 16, ¿no?, cómo es que se obtiene la demanda agregada y hasta dónde, digamos, había llegado nuestro análisis, ¿no? Habíamos analizado políticas, una política monetaria o una política fiscal expansiva, ¿no?, de tal manera que generaba un incremento en la demanda agregada, ¿sí?, y por lo tanto un incremento en la producción. Ya también, y digamos, eso fue el corto plazo, ¿no?, digamos, de A prima. En el largo plazo, ¿no?, se van a hacer dos ajustes: los ajustes de los precios. Por eso ya aquí la inflación pasa de inflación sub 0 a inflación sub 1, ¿no?, ubicando la economía en el punto B. Y también se van a ajustar las expectativas, ¿sí? Y también se van a ajustar las expectativas. Bueno, cuando se aplica una política monetaria, una política fiscal expansiva, y tiene como resultado un incremento en la actividad económica, ¿sí?, y tiene como resultado un incremento en la actividad económica, pues lo que ocurre es una disminución en la tasa de desempleo, ¿sí?, como se puede apreciar aquí. Pasamos de un nivel U barra, ¿no?, que es un nivel de equilibrio de largo plazo, donde la inflación esperada es igual a la observada, pero debido a este incremento en la política fiscal y monetaria fiscal o monetaria expansiva, ¿sí?, pues tenemos como resultado una disminución en la tasa de desempleo, ¿sí? Y nos ubicaríamos en una situación como esta, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué pasamos, digamos, de este punto que estoy señalando a este otro punto que estoy aquí señalando? Bueno, pues como pueden ver, lo que se está modificando, ¿sí?, es una de las variables, ¿sí?, una de las variables que se encuentra aquí en el eje de las ordenadas, ¿no?, particularmente el desempleo. Vean ustedes, lo que nos está indicando esta situación, que es, digamos, donde nos quedamos en el corto plazo, es que hay un desajuste, ¿no? O sea, ha disminuido la tasa de desempleo, y esto ha generado, vean ustedes, una diferencia. ¿Qué me está diciendo esta diferencia? Bueno, esta línea con pendiente negativa lo que me está mostrando es la tasa de crecimiento del salario real esperado, ¿sí? Y la línea horizontal lo que me está mostrando es la tasa de crecimiento del salario real efectivo, ¿sí? Vean ustedes que aquí es inflación esperada y esta es la inflación observada, ¿sí? Ok. Entonces, ante esta caída del desempleo, ¿no?, pues resumimos la idea de cambia el balance de poder en favor de los trabajadores, ¿no? Digamos, ¿qué significa esto de cambia el balance de poder en favor de los trabajadores? Bueno, pues que debido al incremento en la actividad económica, digamos, la restricción que enfrentan los trabajadores, que es la cantidad de demanda de empleo que hacen las empresas, pues se relaja, ¿no? Se relaja un poco esta restricción porque, dado el auge económico, las empresas pues estarán contratando más trabajadores, ¿no? Entonces esto, al relajarse esta restricción, lo que permite es que los trabajadores puedan
incrementar o establecer una tasa de crecimiento de su salario nominal mayor, ¿sí? Que es lo que estamos mostrando aquí, ¿no? Una tasa mayor, una mayor tasa de crecimiento del salario nominal. Y bueno, el siguiente paso es que, dado que las empresas tienen poder de mercado, ¿no? Tienen la capacidad de poder fijar en mayor o menor medida, pero tienen la capacidad de fijar su precio, ¿no? Por lo tanto, la tasa de crecimiento de estos precios, pues el incremento en los costos de haber aumentado el salario, pues se traslada a los precios, ¿sí? Provocando una mayor inflación. Y es por eso que nos ubicamos en el punto B, ¿sí? Ven ustedes que en el punto B, ¿sí? La inflación es pi sub 1, pero esta curva de oferta está asociada a una inflación esperada igual a pi sub 0, ¿sí? Me voy a regresar un poco. Sí, vean ustedes, aquí en el intercepto está la inflación esperada. Está la inflación esperada. Resulta que en esta curva de oferta, ¿sí? La inflación esperada es pi sub 0, ¿sí? Entonces, en A, justamente la inflación es pi sub 0. Ok, ahora, sobre la misma curva de oferta, vean ustedes que sobre la misma curva de oferta, tengo una inflación mayor, ¿no? Pi sub 1. Ya no coincide con la inflación esperada, ¿verdad? Entonces, esto no es un equilibrio de largo plazo, evidentemente no lo es, por esta condición, ¿sí? Entonces, ¿qué debe ocurrir? Pues se deben ajustar las expectativas, ¿no? Se deben ajustar las expectativas. Entonces, como dice aquí, los trabajadores subestimaron la inflación. Ellos estaban esperando una inflación pi sub 0, pero resultó que la inflación fue mayor, ¿sí? Fue mayor. Entonces, evidentemente los trabajadores, ¿sí? Van a ajustar sus expectativas hacia la alza, ¿sí? Hacia la alza. Porque justamente subestimaron la inflación, ¿sí? Ok. Entonces, y ese será el último paso, ¿no? Esto, como dice aquí, lo vamos a abordar más adelante, pero quería yo mostrarles este esquema, ¿sí? Que nos muestra todo el lado de la oferta, ¿sí? Todas estas relaciones que hemos analizado, junto con un desplazamiento de la demanda, que es lo que se analizó en la primera parte del curso, ¿no? Analizar toda la demanda y ver justamente qué variables determinaban la demanda agregada. Entonces, ven ustedes, tengo aquí, bueno, todas las ecuaciones. La ecuación de salarios, la ecuación de precios, la curva de Phillips. Esta gráfica simplemente es una gráfica espejo, ¿no? Que me permite dar la vuelta, es una línea de 45 grados, ¿no? Aquí U1, pues evidentemente si yo extiendo aquí es U1, U barra sub 0 será también este nivel, ¿sí? Esta relación con la que iniciamos esta sesión, ¿no? Se conoce como la ley de Occam, ¿sí? Que hay una relación inversa, ¿no? Entre el nivel de actividad económica y la
tasa de desempleo, ¿no? Evidentemente. Luego tenemos aquí una curva de oferta, que fue lo que se obtuvo, y todo esto es la curva de demanda, ¿no? La curva de demanda. Ok, entonces, ¿qué fue lo que analizamos en la primera parte del curso? Pues cuestiones como, por ejemplo, un incremento del gasto de gobierno, ¿no? Un aumento en el objetivo de inflación. Entonces son políticas, bueno, la primera es una política fiscal expansiva, la segunda es una política monetaria expansiva, ¿no? Mm, y bueno, tenemos como resultado un desplazamiento de la demanda agregada y aquí ya presentamos el ajuste de la inflación, ¿no? Mientras analizamos el corto plazo, la inflación permanecía constante. Bueno, aquí ya sabemos por qué se ajusta la inflación, ya se discutió. Eh, ¿Y qué tenemos, no? Bueno, un incremento de la inflación. Si nosotros seguimos, digamos, el caminito, ¿no? Nos podemos dar cuenta que la inflación es mayor, ¿no? Y que la tasa de desempleo es menor, ¿no? Evidentemente, ¿sí? La tasa de desempleo es menor. Entonces, bueno, podrían ustedes replicar este esquema, ¿no? Para analizarlo, por ejemplo, por una política fiscal o monetaria contractiva, ¿no? Evidentemente, bueno, pues, el resultado va a ser el contrario, ¿no? Pero es bueno que ustedes analicen detalladamente estos caminitos de este esquema. En realidad, cuando analicemos los choques de fiscales y monetarios, ya no solamente en el corto plazo, sino ya en el corto y largo plazo, o sea, si vamos a estar hablando de choques permanentes, ¿sí? Choques permanentes. Eh, Entonces, en realidad no vamos a utilizar esta parte de aquí arriba, ¿no? Esta parte de aquí arriba ahorita se las presento porque es la parte que hemos estado analizando en las últimas sesiones, pero no es necesario, digamos, graficarla y las siguientes sesiones tampoco lo voy a hacer, ¿no? Nos vamos a concentrar en el esquema oferta y demanda y en el ISRM, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahora bien, ¿qué determina el nivel de producción de equilibrio de largo plazo? ¿Sí? Es decir, este valor con el que, sí, con el que iniciamos, acuérdense que A es un equilibrio de largo plazo. Eh, bueno, pues tenemos que considerar, digamos, la ley de Okun, pero en términos de las variables de equilibrio, ¿sí? De largo plazo, ¿sí? Entonces, tenemos desempleo, tenemos aquí el desempleo y tenemos la actividad económica. Vean ustedes que tiene una barrita. Entonces quiere decir que son los niveles de equilibrio de largo plazo. De ahí podemos despejar Y y recordemos también esta expresión, ¿no? Que define la tasa estructural de desempleo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hacemos simplemente es, una vez que tengo esta expresión de Y, sustituyo la tasa estructural de desempleo en esta expresión y me queda de esta forma, ¿no? Es decir, el nivel de equilibrio a largo plazo va a ser igual a 1 menos ZW más ZP dividido entre F multiplicado por B por F mayúscula, ¿sí? Es decir, el nivel de actividad económica a largo plazo, pues sí, el nivel de equilibrio de largo plazo
depende de la productividad del trabajo, aquí está, depende de B, de la fuerza total, evidentemente, así como de los parámetros ZW y ZP. Si vean ustedes que si ZW y ZP disminuyen, ¿no? Pues el nivel de actividad económica de equilibrio de largo plazo, ¿no? Hacia el cual tiende la economía, pues va a ser mayor, ¿no? Evidentemente. ¿De qué depende ZW y ZP? Bueno, pues están factores como poder, pues sí, el grado el poder de mercado de las empresas, que es resultado de la falta de competencia, ¿no? Y algunos otros, por ejemplo, también impuestos, ¿no? Viene ahí la estructura de mercado, la estructura impositiva, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, ¿qué vamos a analizar en las siguientes sesiones? Bueno, vamos a analizar, lo grupo de esta forma, ¿sí? Perturbaciones de demanda que están compuestas por política fiscal y política monetaria, y estas, digamos, van a ser las variables que se van a mover. Política fiscal está todo el gasto de gobierno, impuestos, transferencias. Pongo aquí estos parámetros, pero en realidad no los vamos a analizar, ¿sí? No vamos a hacer este tipo de análisis, vamos a analizar simplemente el gasto, impuestos, ¿sí? Por ahí va a ser el análisis de la política fiscal. Política monetaria, pues evidentemente el objetivo de inflación, y las perturbaciones de oferta pues van a ser cambios estructurales, ¿sí? En la estructura impositiva y de mercado, ¿no? Es decir, que haya reformas de mayor competencia, que haya un cambio en la estructura impositiva, que haya mayor competencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso van a ser los choques de oferta, pero simplemente van a ver reflejados en dos parámetros, en ZP o en ZW. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hasta aquí esta sesión.